Dios le bendiga, hermanos, y Dios nos dé la gracia en esta hora. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión general de este día y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar el coro de nuestra iglesia en una hermosa alabanza para el Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Mi barca veloz por el viento, enfrentando negra tempestad, mas vislumbra la gloria del puerto y alivia la furia del mar. No zozobrará. Entre pruebas que ciegan tu vida y agobian cual barco en el mar, va tu fe con el rumbo perdido, clama a Cristo y Él te salvará. No zozobrará. Zozobra mi barca ahora, porque Cristo es mi capitán, y la Biblia por carta me guía, en mi rumbo hasta el puerto final. No zozobrará. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas en esta hermosa alabanza que alaban al Señor. Sigue el Señor dándole esta gracia para que sigamos cantando al Señor. Vamos ahora a presentarnos en oración ante Dios para que Él nos dé gracia en todo. Y este culto que llevamos de esta forma, cada uno en los hogares, cada culto sea bendecido y los hogares nuestros sean bendecidos con la palabra de Dios y con alabanza. Le invito a que todos oremos al Señor. Padre bueno, una vez más elevamos nuestra voz para rogarle a usted misericordia, pidiéndole en todo, Señor, su ayuda y podamos estar en esta forma elevando este culto para honra y gloria de su santo nombre. Yo te ruego por todo tu pueblo, Señor, que está congregado en esta forma, tú seas con cada uno de ellos, Padre,
y de esta manera podamos disfrutar de esta bendición espiritual. Bendice también, Señor, tu palabra que hablará a nuestros corazones. Abre tu puerta de ella y tu pueblo sea bendecido con ella, Señor. Te ruego por misericordia que confirmes plenamente este culto. Y si alguno está afligido, angustiado, enfermo, tú hagas misericordia con ellos y tú puedas, Padre mío, sanarle de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendícenos a todos, Señor, y tú bendigas también nuestro país. Lo ruego por misericordia, por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sea muy glorificado el nombre del Señor. Domingo tras domingo estamos oyendo la palabra de Dios, y Dios ha usado a su pastor constantemente para darle un mensaje del Señor. Pero hoy día tenemos otra bendición. Y esta bendición nos ha abierto esta puerta que nuestro pastor Marcelo Muñoz, pastor ayudante de supervisión de nuestra iglesia, ha permitido compartirnos un mensaje para la iglesia Primera de San Bernardo. Por eso vamos a saludar a nuestro pastor, que el Señor le bendiga, le dé gracia y permita al Señor usar sus labios para que nos hable su palabra. Vamos a dejarlo a Él para que lea la Escritura y nos exhorte la palabra del Señor. Dios bendiga a su siervo. Les voy a invitar a que juntos podamos ubicar la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro. En el capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 3. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Habiendo encontrado la palabra del Señor, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendiga el Señor la lectura de su palabra. Antes de comenzar con la palabra del Señor, quiero saludar también, aparte de ustedes, mis hermanos de nuestra iglesia, saludar también a la iglesia Primera de San Bernardo, que dirige nuestro pastor Nacor Arredondo Martín. Un cariñoso y afectuoso saludo para nuestro pastor Nacor, su esposa, los hermanos oficiales, predicadores y a la amada iglesia Primera de San Bernardo. Un afectuoso y cariñoso saludo para ustedes. Muy bien, quiero compartirles entonces la palabra del Señor, lo que principalmente nos convoca en nuestro servicio. Con respecto a lo que leíamos recién en la segunda epístola del apóstol San Pedro, o Pedro, en el capítulo 1, en los versos que hemos leído, habla de un punto muy importante. Habla de la participación de los creyentes de su divinidad o de su naturaleza divina. Y nos vamos a centrar un poquito en ese punto, en la participación de los creyentes de la naturaleza divina. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo hace Dios?
cuando Pedro se refiere a la naturaleza divina, entre varias cosas que comprenden la naturaleza divina, ¿a qué punto en específico se está refiriendo el apóstol Pedro? Y eso es muy importante que podamos verlo con claridad, porque encierra muchos aspectos que son de inmensa importancia para nuestra fe, de mucha importancia para nuestra fe. Voy a volver a leer estos versículos un poquito más lento para que entremos en el contexto de lo que hoy día, mediante la gracia del Señor, quisiera entregarles. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Acuérdense que piedad corresponde a la palabra griega que significa buena devoción. Es decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la devoción o a la buena devoción, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, dice aquí la epístola, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Habla de un conocimiento, habla de conocer, ¿ya? Y ese conocer es bastante importante. Vamos a abrir aquí un paréntesis para entender cuando aquí el apóstol habla de conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a hablar de qué tipo de conocimiento, a qué tipo de conocimiento se refiere, ¿ya? La palabra originaria aquí es epignosis, ¿ya? Epignosis. Esta palabra originaria es bien importante, consta de dos vocablos, epi, que significa sobre, o en algunos casos se utiliza para hacer redundar la palabra que viene, y gnosis, que es un conocimiento, ¿ya? Un conocimiento más en el sentido general, que involucra el reconocimiento, que involucra el discernimiento, ¿ya? La facultad del discernimiento, la facultad que el hombre tiene del reconocimiento, ¿ya? Recordemos que a diferencia de lo que dice la doctrina de la depravación total en los en los 5 puntos de la teología reformada de corte calvinista, la Escritura dice que el hombre no perdió después de la caída la capacidad de conocer o reconocer el bien y el mal. Eso lo declara y lo manifiesta el Señor en Génesis, cuando después de la caída hace una declaración el Señor nuestro Dios diciendo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No sea que ahora extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y por esa razón fueron expulsados del jardín del Edén. Por lo tanto, la capacidad de reconocer, la capacidad de conocer, la capacidad de reflexión, la capacidad de discernir tanto el bien como el mal, el hombre no perdió dicha capacidad. Obviamente el pecado vino a afectar toda la naturaleza humana, en todos sus aspectos, pero no estipula la Escritura en ningún lugar de ella que el hombre perdió los atributos o las capacidades con las cuales fue creado por Dios. De hecho, cuando la Escritura habla de que fuimos creados o hechos, o el hombre fue hecho o creado a la imagen de Dios conforme a su semejanza, está hablando de que el hombre recibió atributos que estaban en Dios, en la divinidad, elementos que pertenecían única y exclusivamente a la divinidad. Por eso es que el hombre, como creación de Dios,
se diferencia de todo el resto de las criaturas. Por lo tanto, esa capacidad de conocer, esa capacidad de entender, esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de reconocer, aunque está afectada por el pecado, no está anulada por el pecado. No está completamente destruida por el pecado. Por lo tanto, aquí habla de una epignosis, es decir, una capacidad de discernimiento sobre algo, una capacidad de, en el momento de discernirlo, de reflexionarlo, es de reconocer ese algo, de entender ese algo. Entonces aquí Pedro nos habla y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la buena devoción, ahí la palabra piedad es buena devoción, nos han sido dadas por su divino poder mediante un conocimiento con discernimiento, con reconocimiento, con reflexión, ya con una capacidad que el hombre tiene y cuya capacidad que el hombre tiene debe ponerla voluntariamente cuando se enfrenta al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando aquí de una capacidad que el hombre no tiene, sino de una capacidad que el hombre tiene, pero que dicha capacidad es depositada, entregada, rendida al Evangelio para reconocer, para conocer a quién, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recordemos que Romanos capítulo 1, desde versículo 18 más o menos en adelante, nos expone el apóstol Pablo y nos dice una verdad tremenda, nos manifiesta una verdad muy grande. Vamos a leer desde el 20 para no entrar en el contexto de la culpabilidad del hombre, sino que comprendamos de qué manera Dios se reveló al hombre, se mostró al hombre y que el hombre obviamente no pudo discernir, no pudo entender, no pudo ver con claridad lo que aquí expone el apóstol en Romanos capítulo 1. Ya del verso 19 para adelante, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿De qué manera Dios se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, aquí vamos a hablar de atributos de Dios, ¿ya? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, en relación a eso mismo, el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1 también, desde el verso 20, hablando acerca de dónde está la sabiduría del mundo, en qué quedó la sabiduría del mundo, como en Romanos 1, desde el 19 adelante, también habla de que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿ya? Aquí habla en relación a la sabiduría del mundo, con respecto a manifestarle a los corintios que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora escuchemos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría divina, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir,
que los hombres que profesaron ser sabios no pudieron darse cuenta de dos atributos gloriosos, de su eterno poder y deidad, atributos invisibles, pero que Dios manifestó a los hombres visiblemente a través de las cosas hechas. Nos bendiga el Señor. Por lo tanto, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que necesariamente el hombre tiene que reconocer y conocer. Ahora, es algo que el hombre no conoce. Por eso es que la predicación del Evangelio de Jesucristo es un mensaje que se da a conocer, un mensaje que se entrega a los hombres. ¿Por qué causa? Porque todos los hombres tienen atributos inherentes en ellos mismos. Uno de ellos es la capacidad de reflexión, la capacidad de conocer o reconocer tanto el bien como el mal. Ahora, esas capacidades están afectadas por el pecado. Pero por esa razón misma, Dios, mediante el mensaje del Evangelio, lo que intenta es persuadir a los hombres, como dijo el apóstol Pablo. Y conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Por lo tanto, esa persuasión de la palabra del Evangelio, cuando es proclamado, cuando es predicado, cuando es pregonado, aquel que recibe la palabra del Evangelio y crea la palabra del Evangelio, recibe el mensaje, y ese mensaje en sí trae un conocimiento para esa persona, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El llamado es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que la gloria y excelencia, la gloria de Dios y la excelencia de Dios, a través de estas dos cosas Dios nos llamó por su gloria y excelencia. El llamado de Dios no está hablando en relación únicamente de los creyentes. Obviamente Pedro le está escribiendo a los creyentes, pero a creyentes que antes de ser creyentes no perdieron sus atributos inherentes con los cuales fueron creados. Atributos que tienen que rendir voluntariamente a los pies de Jesucristo por el llamado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de su gloria y excelencia, ¿ya? A través de las cuales nos hizo el llamado, nos hizo la invitación y hace la invitación al mundo. Por medio de esa misma gloria y de esa misma excelencia, ya nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por esas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Ahora, entre todas esas promesas que Dios da a través del Evangelio, Evangelio que es comunicado por la gloria de Dios y la excelencia de Dios, ¿ya? El fin es que aquellos que reciben la palabra del Evangelio, por eso es que más abajito Pedro va a hablar de la fe y cómo debe la fe ir creciendo, cómo la fe tiene que ir desarrollándose y cómo a la fe se le tiene que ir añadiendo atributos para que esa fe madure, para que esa fe se cimiente, para que esa fe crezca, para que esa fe se desarrolle, para que el cristiano llegue a una madurez espiritual, porque el objetivo de Dios es que seamos participantes de su naturaleza divina. Y cuando habla de esa participación de su naturaleza divina, está apuntando que por una promesa, y hay una promesa muy específica,
por la cual Dios nos hace participantes de esa naturaleza divina de Él. Esa promesa es la que Dios le dio a Abraham. En Génesis 22, 18, en Génesis 26, 4, cuando le habla que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 22, 18 y Génesis 26, 4. Y el Evangelio nos revela que aquella promesa que Dios le hizo a Abraham al comienzo, nos indica con claridad y nos revela el Evangelio en Gálatas 3:16, que esa simiente, que esa promesa de bendición para las familias de la tierra es en la simiente de Abraham. Y Génesis 3:16 nos dice, y no dice en tus simientes, como hablando de muchos, sino en tu simiente, como hablando de uno. Y dice, la cual es Cristo. Por lo tanto, la simiente es Cristo. La promesa fue dada a la simiente de Abraham. Abraham recibió la promesa, pero la promesa de Abraham se confirma en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Y esa promesa de bendición eterna, esa promesa de bendición eterna que sería heredero del mundo, y cuando habla del mundo, no habla del mundo actual, sino que está hablando de aquel mundo venidero, de aquella tierra nueva, de aquel cielo nuevo y tierra nueva, de aquel reino eterno. Por lo tanto, cuando nos habla de esta manera, nos está indicando con claridad que a través de esa promesa que fue proclamada y entregada por Dios a través de un llamado por el pregón del Evangelio, aquel que crea el Evangelio, aquel que recibe el Evangelio de Jesucristo, aquel que cree en Jesucristo y su Evangelio, ¿ya? Conoce a Cristo. Y esas grandísimas promesas nos permiten llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo se inicia esa participación de la naturaleza divina? A través de un atributo muy específico de Dios, de un atributo muy grande que solo está en la divinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ese atributo se llama justicia, rectitud. En la palabra original griega se llama dikaiosune. ¿Qué significa eso? La cualidad, la virtud de ser recto, de ser justo. Y cuando se menciona esa palabra, teológicamente se indica simplemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esencialmente a Dios. ¿Por qué? Porque nadie, ningún hombre, tiene ese atributo que es única y exclusivamente divino. Entre todos los atributos que el hombre, con los cuales el hombre fue creado, ese atributo el hombre jamás lo tuvo, la cualidad de ser recto y justo, invariablemente. Porque el ser humano puede tener pasos de justicia en parámetros netamente humanos, pero no en estándares divinos, porque la Escritura nos dice que en el Padre de las luces, que es Dios, no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, los atributos y la naturaleza divina y los atributos que hay en él son invariables. No hay mudanza, no hay variación en su naturaleza divina y obviamente en los atributos de Dios. Entre aquellos atributos de Dios hay uno que el hombre carece absolutamente de él. Se llama justicia, la cualidad de ser recto o justo.
Y esa justicia primero Dios la manifestó no a través de las cosas hechas, porque a través de las cosas creadas Dios primero manifestó por su sabiduría, manifestando a través de su sabiduría su eterno poder y deidad, pero no un atributo tan grande y glorioso como es la cualidad de ser recto o justo. Pero cuando vino la ley, Dios mostró a través de la ley su atributo, uno de sus atributos muy particulares que se llama justicia. Y a través de la ley de Moisés, Dios mostró a su pueblo Israel un atributo glorioso de él que se llama justicia. Y para que Israel llegase a ser participante de ese atributo divino, de la naturaleza de su Dios, debían cumplir toda la ley. Y no fueron capaces de cumplirla porque la ley no fue dada con el objetivo de que alguno la pudiese cumplir, sino que el objetivo fue otro el objetivo. La ley no fue dada con el objetivo de justificar, de hacer justo a los israelitas. Recordemos que la ley tuvo un objetivo diferente, para que de algún modo todos quedaran convictos de pecado, de manera que la misericordia de Dios pudiese darle justicia al hombre, no a través de la ley, sino que la ley fuese el ayo, la ley fuese el tutor, la ley fuese aquel que direccionara a Israel y a la humanidad hacia Jesucristo, en quien se cumpliría la promesa que Dios dio a Abraham. Por lo tanto, hermanos míos, la ley fue dada a causa de las transgresiones, dice la Escritura. La ley, dice la Escritura en Gálatas, si me acompañan un poquito, en Gálatas capítulo 3, ¿ya? Cuando Pablo le explica a los Gálatas que estaban cayendo en prácticas judaizantes, se estaban circuncidando, querían guardar la ley, por los ebionitas que habían pasado por ahí, induciendo a los creyentes a judaizar, Pablo les dice en Gálatas 3, del 19 adelante, entonces le dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Cuál simiente? Cristo. La simiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? A la simiente fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este fue Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Cuando habla de la justicia, está hablando de un atributo de Dios inherente en Dios y que Dios quería otorgar soberanamente a Israel y a los gentiles. Y usted me dirá, ¿pero cómo a los gentiles? Sí, porque la misma epístola a los Gálatas, capítulo 3, más adelante, en el versículo 6, 7 y 8, nos dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado en lugar de justicia. Fue declarado justo divinamente por Dios. Cuando fue declarado justo, Dios está manifestando su atributo, que primero lo manifestó a través de la ley, su justicia, la cualidad de ser justo o recto invariablemente. Y dice,
Sabed, por tanto, que los que son de efecto son hijos de Abraham. Y ahora escuche, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, es decir, que no solo por la ley, sino que ahora por la fe, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, la primera manera en la cual Dios manifiesta su atributo, la cualidad de su rectitud y de su justicia, fue a través de la ley. Y todo aquel que cumpliese la ley podía entonces ser participante de esa naturaleza divina de justicia y rectitud. Pero ninguno pudo por la ley. Por esta causa, Dios entonces determina otro medio, pero que Dios había propuesto desde el principio ya, cuando le dio la promesa a Abraham, es decir, a la simiente de Abraham, como acabamos de leer. Dice, como leíamos recién en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, para hacer resaltar el atributo de la justicia de Dios, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Jesucristo. Entonces, si el atributo de la justicia de Dios, Dios había propuesto dar a la simiente de Abraham, que es Cristo, y a las familias que serían benditas en la simiente de Abraham, es decir, a los que creyeran en aquel que es la simiente de Abraham, Cristo Jesús. ¿Cómo hizo Dios entonces y cuándo y de qué otra manera manifestó su justicia? El atributo de ser justo y recto invariablemente. Romanos nos habla de ello en el capítulo 3. Después de decirnos que conforme a la ley no hay ninguno justo. Vamos a leer Romanos 3, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los israelitas y los gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, es decir, todos fueron transgresores de la ley, tanto judíos a quienes se les confió la ley y a los gentiles, que aunque no conocían la ley venida de parte de Dios, el atributo de su justicia y de su rectitud invariable estaba cayendo bajo sentencia de igual forma sobre los gentiles. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, es decir, absolutamente en transgresión de la ley, absolutamente en una abismante injusticia, es decir, en una condición diametralmente opuesta al atributo de la justicia y de la rectitud inmutable e invariable de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, es decir, ningún ser humano alcanza ese atributo de la naturaleza divina. Un atributo importantísimo. Pero como Dios se propuso darlo al hombre por la promesa que le hizo a la simiente de Abraham, la cual es Cristo Jesús,
Gálatas 3:16, la cual es Cristo. Dice el apóstol Pablo más abajo en el verso 21, Romanos 3:21. Pero ahora, en este tiempo, es decir, en este tiempo desde que nace Cristo en el escenario de esta tierra, aparte de la ley, es decir, separadamente de la ley, pero ese separadamente no tiene una connotación de separación absoluta, sino que tiene una connotación de que tanto la ley como lo que ahora se va a manifestar tienen una causa común. ¿Cuál es esa causa común? Pero se están manifestando de forma diferente, de forma separada, pero tienen una causa común, un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? La justicia de Dios, la manifestación de la rectitud, de la cualidad divina de Dios de ser recto, justo, invariablemente, sin fluctuación, inmutablemente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, aquí dice, la justicia de Dios, la dica y osune de Dios, la cualidad de Dios como atributo de justicia, justo y recto, sin sombra de variación alguna. Ahora, testificada por la ley, es decir, que la ley testificó de la justicia de Dios, es decir, de la cualidad de Dios de ser justo y recto sin variabilidad. Y por los profetas que vinieron obviamente después de la ley, desde Moisés en adelante. La justicia de Dios, ahora, ese atributo divino de la naturaleza divina de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, pero ahora, separadamente de la ley, aunque tienen una causa común, manifestar Dios su justicia, es decir, cuando hablamos de la justicia de Dios, no piense que hablamos del castigo de Dios, de impartir justicia. Estamos hablando de la dica y osune, estamos hablando del atributo divino de la rectitud y de ser justo. Por lo tanto, la justicia de Dios, la dica y osune de Dios, de nuevo, por medio de la fe en Jesucristo, en este tiempo ahora Dios está manifestando nuevamente su atributo divino de su justicia. ¿Por medio de cuál? Por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que la palabra del Evangelio, que el pregón del Evangelio, que el llamamiento que Dios hace a través del Evangelio a toda la humanidad es a través de una fe, de algo en lo cual hay que ejercer fe, de algo en lo cual hay que confiar. Porque ninguno va a poder ser declarado justo por la ley. Sino que en este tiempo ese atributo divino Dios lo quiere otorgar por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. No hay diferencia entre quién. No hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay ninguna diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, quedaron, esa palabra destituidos en el original griego significa quedaron detrás de la gloria de Dios. Quedaron atrás de la gloria de Dios. Ahora, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque la gracia de Dios es el medio a través del cual Dios trae salvación
pero con la salvación trae la justificación por gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, redención que yo debo creer, redención que yo debo aceptar, redención que yo debo recibir, redención en la cual debo ejercer fe, redención en la cual a la cual debo dar crédito, debo dar absoluta credibilidad, redención que no debo poner en duda. Nos bendiga el Señor. Ahora, para que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina, esencialmente en el aspecto de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, de ser justo o recto invariablemente, usted y yo nunca podríamos ser en nuestra naturaleza humana rectos y justos invariablemente. En nosotros hay variación. Entonces, ¿cómo Dios logra que tú y yo participemos de un atributo específico de Él y que ese atributo no sea variable en nosotros, por cuanto en Dios no hay sombra de variación? ¿Cómo Dios lo logra? Lo logra mediante un acto divino de gracia, mediante un don, mediante un regalo de gracia que Dios quiere dar simplemente por su amor, es decir, por una voluntad que Él se propuso en sí mismo. Acuérdense que amor no tiene que ver con afecto, tiene que ver con voluntad, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese amor que sale ahí es agape. Agape no tiene que ver con afectos ni sentimientos, tiene que ver directamente con voluntad, es decir, que Dios impuso su voluntad por sobre lo que nosotros podíamos provocarle a Dios. Nuestra injusticia, nuestro pecado y nuestra maldad provoca la ira de Dios, pero Dios impuso su voluntad y en su voluntad decretó amor para con nosotros. Decretó amor para con nosotros. El único que puede decretar es Dios. Los hombres no pueden decretar. Así que cuidado con decir yo decreto y decreto aquí y decreto allá. Y cuidado cuando escuchemos a alguno por ahí diciendo o decretando desde el púlpito, desde algún lugar. Cuidado, porque decretar significa que Dios establece una normativa inamovible, la cual contiene un sello divino. Es como cuando los reyes decretaban y sellaban con su sello real un decreto real que era irrevocable, y el único que puede decretar leyes irrevocables es el Dios del cielo, nuestro Dios. Por lo tanto, mediante un decreto divino, Dios nos va a hacer participantes de su naturaleza divina. Y ese decreto divino contiene lo siguiente: que si alguno cree en Cristo su Hijo y en el Evangelio de salvación, es decir, que si alguno ejerce fe dándole total credibilidad y autenticidad, si alguno se deja persuadir y cree, es decir, confía en Cristo, en la obra expiatoria, redentora y reconciliadora de Cristo en la cruz, en la resurrección de Cristo como confirmación de toda la obra salvífica y redentora de Dios en Cristo Jesús por el Evangelio, entonces aquel que cree por un decreto divino recibe la participación de su excelsa naturaleza divina. Y uno de esos atributos, que es uno de los más grandes, es ser decretado, declarado por Dios justo, recto, invariablemente,
pero no invariablemente porque yo no sea variable y tú no seas variable, sino porque el decreto de Dios es invariable. Y entonces, para que nuestra participación con Él fuese ciertísima, Dios no la hace reposar, no la hace reposar en nuestra capacidad que es variable, sino en un decreto divino que es invariable e irrevocable. Y ese decreto dice que cuando alguien ejerce o deposita la fe en el anuncio, en el llamado del Evangelio, que dice que en Cristo Jesús está la esperanza de gloria, que en Cristo Jesús y en la obra redentora de Cristo, el hombre tiene vida perdurable y eterna, y quien no lo pone en duda, entonces mediante un decreto divino obtiene justificación por gracia. ¿Por qué es por gracia? Porque por gracia, como una dádiva, como un regalo, Dios está decretando desde su morada irrevocablemente sobre la vida del que cree en Jesucristo y su evangelio. Está decretando, lo está llamando y declarando justo invariablemente. Por lo tanto, nuestra variabilidad humana, nuestros tropiezos propios de nuestra naturaleza humana, no anulan el decreto divino de la justificación por fe. Y la justificación por fe es precisamente recibir el atributo de Dios de ser recto y justo. Por lo tanto, ¿qué significa ser recto y justo? Recto significa que no pierdes la línea, que no te desvías ni a un lado ni al otro. Y está íntimamente relacionado con pecar. Pecar significa errar el blanco, hamartía en griego, errar el blanco. Errar el blanco es decir, que no se sigue la línea que debe seguirse, que la vida del hombre y de la mujer no sigue el curso que debiera seguir, se desvía de ese curso. Ahí está el pecado, errar el blanco. Dios nunca errará el blanco, porque en Dios no hay pecado, no hay posibilidad de que Dios hierre el blanco. No hay posibilidad de que Dios hierre en transgresión, pero yo sí y tú sí. Por lo tanto, como en mí y en ti hay variabilidad por causa del pecado, Dios nos está dando un decreto divino de ser llamados y declarados justos por el solo hecho de que Dios decretó que los que creyeran en Cristo y su Evangelio recibirían la participación de su naturaleza divina como justos y rectos, sin variabilidad alguna. Y esa es la causa por la cual y mediante la cual es imposible que lo que Dios ha decretado sea revocable. Pero ojo, hay una condición: depositar fe, ejercer fe en la oferta divina, que es la única que el hombre tiene. No hay otra. Y esa oferta es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deberíamos estar saltando de gozo. Pero ojo, hermano, no podemos decir que somos creyentes legítimos si no creemos no solo en Cristo, sino en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No puede alguien decir que cree en Cristo y no creer en el Evangelio, no darle crédito y no ejercer fe y caminar en fe en el Evangelio. No puede decir esa persona que ha creído legítimamente en Cristo. Se requiere creer legítimamente.
Es un requisito. Es una condición. Y aquí es donde los calvinistas se caen, porque los calvinistas dicen que la fe es un don, porque está muy mal interpretado Efesios 2.8. Efesios 2.8, si tú haces un análisis sintáctico y gramatical y morfológico de cómo están estipuladas las palabras que el Espíritu de Dios inspiró en el apóstol para que escribiera ahí, bajo ningún punto y bajo ningún aspecto la fe está puesta ahí. Tal vez en español te confundas, pero en los textos originarios es inconfundible saber que ahí la fe no está puesta como un don, sino está puesta como un requisito para poder ser declarado justo. Y ese requisito Dios lo está anteponiendo porque Dios a todos los hombres y a toda la humanidad le otorgó la capacidad de poder confiar en lo que voluntariamente decidan confiar. El mundo entero, lo hemos dicho muchas veces, se mueve mediante confianza, fe. El problema es que cuando tú lees la Biblia, lees fe y debería traducirse confianza, porque la definición por excelencia de fe es confiar, confianza, depositar confianza, ejercer fe es la fe ejercida, la confianza depositada. Y acordémonos que dijimos también que tanto fe, es decir, confiar, como ser un creyente involucraba la obediencia a esa fe, es decir, el sometimiento al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que quedase y se siente precedente de que somos creyentes legítimos. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro acá, donde leímos, en esa participación de la naturaleza divina, corresponde esencialmente a ese atributo de la naturaleza divina que es la justicia, la rectitud, el ser justo y recto invariablemente. Y Dios se lo otorga al creyente legítimo mediante decreto divino. Glorioso el día, hermanos. Glorioso el día y la hora cuando creímos legítimamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Evangelio. Glorioso es ese día. De ahí en adelante el decreto es irrevocable. Y como tú sabes, todo decreto divino, como el decreto de los reyes, pero aquí estamos hablando del Rey del cielo, de los cielos y de la tierra, y de todo lo que existe, visible e invisible, también contiene un sello irrevocable. Y ese sello es el Espíritu Santo de la promesa. No nos vamos a meter en ahí porque ya sería desarrollar otro tema. Pero cuando recibiste el Espíritu Santo de la promesa, si es que lo recibiste, y si es que lo has recibido, fue porque Dios determinó que tú eras un creyente legítimo, que creíste legítimamente en su Hijo y su Evangelio, y en ese momento recibiste un decreto divino y recibiste un atributo que Abraham no tenía, que ningún hombre tenía. Abraham creyó a Dios y le fue contado en lugar de justicia, es decir, que fe había, confianza en Dios había en Abraham, pero justicia invariable como atributo, como el atributo divino de Dios, no había en Abraham ni ningún hombre. Pero Dios se lo otorgó simplemente por decreto divino. Y así se lo otorga también a todos los que son de la fe. Nos bendiga mucho el Señor.
el medio por el cual la justicia de Dios se manifestó ahora es la fe en Jesucristo que se proclama y se predica. Y cuando el hombre es declarado y decretado por Dios justo y recto, entonces está siendo decretado también con eso que no tiene culpa. Porque está creyendo al derramamiento de la sangre de Cristo para quitar el pecado del mundo. Bendito sea el Cordero de Dios. Simplemente por el amor de Dios, simplemente por ese amor tan grande. Y cuando digo amor no digo afecto, digo algo más grande que los afectos. Algo que vence los sentimientos y los afectos, que se llama amor, agape. Agape, amor. El triunfo de la voluntad por encima de los afectos y de los sentimientos. Por esa razón, cuando somos probados en la fe, se ponen a titubear nuestros afectos y nuestros sentimientos, se ponen en jaque. A través de nuestros afectos y de lo que sentimos y de lo que percibimos, somos probados por todas las cosas que a nuestro alrededor pudieran comenzar a suceder, como en este tiempo y en este proceso que vamos por este valle que estamos viviendo ahora. Bendiga nuestras vidas el Señor en gran manera. Hay muchas cosas más que decir acerca de esto, pero entiendo que también a veces se hace un poquito confuso entenderlas. Pero para eso quedan grabadas y uno las puede revisar de nuevo. Bendiga nuestras vidas el Señor. Bendiga tu vida el Señor, bendiga la nuestra, bendiga la mía. Y démosle gloria a Dios por querer Él hacernos participantes de su naturaleza. Hay muchos otros atributos, por supuesto, pero comienza con ese, porque después se desarrollan muchos otros. Y por esa razón también la fe no puede quedarse en los rudimentos de la fe, en lo primero que te ocurrió, en las primeras cosas, sino que tiene que haber un desarrollo, y por eso tiene que haber una enseñanza, y por eso tiene que haber una instrucción y un discipulado, y por eso tenemos que comenzar a retener, asimilar y a comprender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual Dios se está revelando a nuestras vidas. Se está revelando Dios en Cristo Jesús, y Cristo Jesús se está revelando a través del Evangelio. Y el Evangelio nos revela la divinidad. Bendito sea el Cordero de Dios. Y esa es la razón por la cual el apóstol, después de los versos que hemos leído, dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por esto mismo. ¿Qué es eso mismo que está hablando el apóstol aquí? Por esto mismo es la participación de la naturaleza divina mediante esas grandísimas promesas, mediante la gloria y excelencia por las cuales nos hace participantes de ese conocimiento de aquel. Y entonces vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por eso mismo que acabamos de decir, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ahora, eso es un desarrollo en el Evangelio. Ese es el camino del Evangelio. Ese es el progreso en el Evangelio. Ese es
el camino de madurez, de crecimiento, de desarrollo. Ese es el camino de que somos creados y hechos de nuevo en Cristo Jesús. No así al principio, ya que no, es un proceso de creación nueva que comienza con el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento comienza cuando ejercemos la fe en la palabra de la cruz. Y cuando ejercemos la palabra de la cruz, Dios por decreto divino nos declara justos, nos hace participantes de su atributo divino de justicia y rectitud invariable. De ahí para adelante es invariable. Es como que nosotros fuésemos invariablemente justos, invariablemente rectos, igual que Dios. Aunque nosotros, si nos examinamos, nos damos cuenta que no es así. Pero no somos así por nuestra capacidad, sino somos así por un decreto divino, por el puro afecto de su voluntad, por el amor con que nos amó. Y lo que expone Pedro hacia adelante habla de la fe, del desarrollo de la fe, y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, que si tú y yo dejamos que estas cosas hagan vida en nosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Acuérdense que Gálatas 5 habla de el fruto del Espíritu, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de conocerle verdaderamente, de un conocimiento mediante un discernimiento claro, mediante una reflexión clara, mediante una observación profunda y clara de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él es y de lo que Él trajo a nuestras vidas. Y eso se desarrolla a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú como cristiano, yo como cristiano, no nos podemos quedar estancados en los rudimentos de la fe, sino que debemos dejar que Dios nos lleve hacia la perfección, hacia la madurez, significa perfección ahí, hacia estar completos en Cristo Jesús. Es el fin por el cual Dios constituyó a los pastores, a los predicadores, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, para que la iglesia fuese edificada, para que la iglesia caminara en unidad de fe, a fin de que todos llegásemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, dice la Escritura ahí, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, que por ahí dicen una cosa, que por ahí de otra. No, el cristiano está llamado a tener una claridad diáfana en la palabra del Evangelio, en el Evangelio de Cristo, en la doctrina del Señor, una claridad diáfana, pero la característica principal ha sido la división de los cristianos por una razón o por otra, porque cada uno dice tener razón en su particular postura y nos hacemos llamar arminianos o calvinistas o pentecostales o bautistas o cualquier nombre que usted quiera darle, cayendo en el problema, cayendo en el pecado que Pablo condena, que sucedía en la iglesia de Corintios, cuando unos decían ser de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo y otros de Cristo, dice ahí, pero hay una traducción más antigua que dice que hay un problema ahí, que decir de Crispo, porque Crispo aparece mencionado ahí. Pero como sea, había partidismo, revanchismo, división, y eso es lo que ha habido siempre. Y es lo que Dios no quiere que haya en nosotros, pero nunca va a haber unidad si no comprendemos la doctrina de Cristo, no con premisas preconcebidas. Venimos a la palabra del Señor y al Evangelio de Cristo que está a través de la Escritura estipulado, sino que venimos con una mente abierta, dejando que sea Dios el que nos hable a través de su palabra y no nosotros con ideas preconcebidas o dogmas preconcebidos o porque nos gustó como alguien planteó una cosa, como otro planteó la otra, y vamos siguiendo a ese y nos hacemos discípulos de los hombres, lo cual también la Escritura dice que no debe ser así, sino que somos llamados a ser discípulos de aquel que murió por nosotros en la cruz y que gracias a su muerte trajo que todas estas promesas gloriosas fuesen una realidad para tu vida y la mía.
para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Por eso Efesios dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano el Evangelio eterno, para que anduviésemos en ellas, y esos son los lineamientos del Evangelio, que están dados desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el aspecto de la predestinación, que muchos caen en el problema de mal entender la palabra predestinados, predestinación, y son fieles a la doctrina de la predestinación, cuando la misma palabra predestinación es una horrible traducción del original. Y entonces creamos la doctrina de la predestinación, cuando bajo ningún aspecto la Escritura nos está señalando aquello. Y los que creen en esa doctrina, les ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que miren la gloria que está puesta ahí, y no lo que los hombres han dicho de ello. No vamos a hablar de predestinación porque nos tomaría no sé cuánto rato más. Pero esa es una de tantas cosas que nos dividen. Cuando la obra de Cristo es tan clara y diáfana, porque en Dios no hay oscuridad, no hay mudanza, ni hay sombra de variación, bajo ningún aspecto. Y nos hizo participantes de su naturaleza divina, dándonos un atributo que el hombre jamás tuvo en el Edén, pero que los que creen en Cristo lo han obtenido como un regalo de gracia. Y ese atributo de ser declarado justo y recto, sin variación alguna, va íntimamente ligado con la salvación invariable e inmutable que recibimos de Dios por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Salvados de qué? Librados, ser librado. ¿Salvado de qué? De la destrucción total y final. Porque Dios pondrá en las tinieblas la oscuridad del pecado, muy aparte en el lago de fuego. Y esa condenación, y de esa condenación del lago de fuego, de la destrucción, que a veces se traduce condenación, apolumi, ser destruido completamente, es de la cual somos salvados por la fe en Jesucristo, mediante la cual, cuando nos abrazamos de esa fe, somos declarados por decreto divino justos invariablemente, es decir, no es hallada injusticia en nosotros. Por eso el apóstol, cuando menciona eso, dice, habla de la bienaventuranza. En Romanos 4 habla de la bienaventuranza, como David canta, dice, como David habla en Romanos 4:6, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no lo inculpa. ¿Qué quiere decir eso? No es hallada culpa, porque Cristo quitó tu culpa y quitó la mía. Cuidado con la palabra cubrir, no está cubriendo el pecado, lo quitó. Fue llevado fuera. Por eso es que Cristo padeció fuera del campamento. Por eso es que el macho expiatorio que era encargado de los pecados era enviado fuera del campamento al desierto a morir. Los pecados fueron alejados para siempre, aunque seguimos pecando, como dice Juan, y si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Pero abogado tenemos para con el Padre, quien a Jesucristo el justo, quien intercede según Hebreos eternamente por nosotros. Porque hay una sangre delante de Dios que eternamente está delante de Dios, eternamente y para siempre,
como propiciación de expiación por nuestros pecados. Y por eso creemos absoluta y completamente en la muerte redentora y expiatoria de Cristo en la cruz. Nos abrazamos del Evangelio que predica esa muerte y resurrección por nuestros pecados. Nos abrazamos del Evangelio que nos manifiesta y nos dice que en Él fueron cargados nuestros pecados y nuestros males. Nos abrazamos del Evangelio y de Cristo Jesús y su Evangelio que nos dice que Él es la gloria eterna nuestra, que Él es la esperanza de gloria. Y nos abrazamos de todo lo que el Evangelio nos revela de Cristo Jesús y su obra, la cual le plació a Dios el Padre en su sola potestad. Y cuando hablamos de su sola potestad, estamos hablando del amor glorioso de Dios, quien nos otorgó misericordia para que pudiésemos nosotros llegar a obtener algo tan grande como es su naturaleza divina, sin pecado. Te bendiga el Señor, bendiga a Dios en tu corazón y en el nuestro esta palabra. Sé que podríamos hablar mucho más de ella, sé que podríamos profundizar mucho más todavía, pero creo que esto es suficiente para que reflexionamos bastante más en esto que lo que hemos reflexionado. Para Dios sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Y esta palabra sea de una gran bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. Para el Señor la alabanza y la gloria. Y aprovecho también de despedirme de mis hermanos de la primera iglesia de San Bernardo, de mi pastor Nacor, de mi pastora, su esposa, y de toda la congregación afectuosamente. Les bendiga el Señor, y esta palabra también bendiga sus vidas. Para Dios la gloria. Amén. Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan vil indigno, de amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió,
por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido. De amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Vamos a rogar ahora al Señor la bendición por todo lo que hemos disfrutado en este culto. Cierra sus ojitos y llévese la bendición del Señor. Padre mío, una vez más invocamos su santísimo nombre para rogarte, Señor, por cada uno de nosotros. Primero agradecerte todo lo que en este día hemos recibido de parte de ti, tus enseñanzas, de vivir en comunión contigo, Padre. Y en esta hora tan especial, cuando tú has ocupado a tus siervos que nos han hablado tu palabra bendita. Yo te ruego tú le bendigas a él como a su congregación. Te ruego también por toda nuestra institución, Iglesia Unida Metodista Pentecostal, sea muy bendecida. Desde tu siervo, nuestro obispo, con su familia y todo el pastorado en general, puedan recibir bendición. Yo ruego, Padre justo, que bendigas también nuestro país, tú nos sigas librando de todo mal, y tu pueblo, Padre, pueda disfrutar del beneplácito tuyo glorioso en esta hermosa bendición. Yo te ruego, Señor, que tú nos guardes todo, lo ruego por misericordia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos.